Nosotros estamos acostumbrados en trabajar con estos ejes, mire, el eje X, el eje Y y con este eje Z. Y trabajar con estos unitarios. El unitario de X es Y, el unitario de Y es J y el unitario de Z es K. Y todo el análisis que nosotros hemos hecho, por ejemplo, para el movimiento de esta partícula, ha sido con respecto a este sistema de referencia y estas coordenadas que se llaman rectangulares. Por ejemplo, esta sería la posición y nosotros trabajábamos con expresiones como esta, mire, 3ti más 2j más 5k. Pero para este tipo de movimiento, como yo les digo, a veces es más conveniente trabajar con otro sistema de coordenadas. No con estas coordenadas rectangulares, sino con esto que se llaman coordenadas normales y tangenciales. Entonces, miren, imagínense que ustedes tienen una partícula que se está moviendo a lo largo de esta trayectoria que se llama S. Esta es la velocidad en este punto, ¿ya? En ese instante del tiempo, esta es la velocidad que siempre va a ser un vector tangente a la trayectoria. ¿Cómo nosotros definimos nuestras coordenadas normales y tangenciales? La componente tangencial va a estar en dirección de la velocidad. Entonces yo le voy a trazar justo por encima de ese vector velocidad a mi eje tangencial. Este va a ser mi eje tangencial. El eje normal va a ser perpendicular a nuestro eje tangencial. Entonces yo voy a trazar una flecha que va a ser perpendicular a mi eje tangencial. Otra vez, antes trabajábamos con el eje X, Y y Z, ahora vamos a trabajar con este eje tangencial y normal. Tendríamos otro eje aquí que se llama binormal, perpendicular a esos dos, perpendicular al plano que forman los dos, pero la buena noticia es que este eje no entra en nuestro análisis. Es decir, la velocidad y la aceleración están dentro de este plano, miren, de este plano que forma el eje tangencial y normal. Entonces nosotros podemos por convención decir que lo que apunta en dirección de la velocidad es positivo y lo que apunta hacia el centro de la trayectoria en el eje normal es positivo y todo lo que está en sentido contrario es negativo. Entonces, miren, aquí está un poco mejor ilustrado la trayectoria que puede seguir nuestra partícula. Lo que está ahí en celeste es únicamente lo que está en celeste en esta gráfica. Después la partícula va a seguir y se va a seguir moviendo por esta trayectoria. Y yo les quiero hacer notar algo que es súper interesante y súper distinto a lo que habíamos visto antes. Su partícula se movía a lo largo de la trayectoria, pero su sistema de referencia siempre se mantenía fijo. En este caso va a ser diferente. Su sistema de referencia se va a mover con la partícula. En este caso de aquí, aquí va a estar nuestra velocidad, acá va a estar nuestra velocidad y acá va a estar la velocidad. En todos esos instantes de tiempo va a ser distinta la velocidad y va a ser distinto dónde va a estar nuestros ejes. Por ejemplo, mire, tangencial siempre en la misma dirección de la velocidad, normal siempre perpendicular al tangencial, ¿ya? Miren, aquí estaría el eje normal. Acá el tangencial, aquí estaría el eje tangencial, acá el normal. Miren cómo nuestro sistema de referencia se va moviendo con nuestro cuerpo. Entonces, en este caso, nosotros también vamos a tener unitarios. Los unitarios de las coordenadas rectangulares eran nuestro I, nuestro J y nuestra K. Y en este tipo de coordenadas nosotros vamos a tener aquí, en la dirección del eje tangencial, el unitario tangencial y en la dirección del eje normal, el unitario normal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar hacer? Nosotros vamos a representarle a esta velocidad y a esta aceleración, ya no en función de IJK, sino en función de estos unitarios. Le vamos a descomponer, como vamos a hacer más abajito, por ejemplo, esta aceleración en su componente tangencial y en su componente normal. El radio de curvatura es simplemente un vector que parte del centro de esa trayectoria hasta donde está ubicada nuestra partícula. Por ejemplo, en el caso de este de acá, este sería el radio de curvatura y en el último caso sería
desde el centro de la trayectoria hasta donde está nuestra partícula. A ese radio de curvatura se le denota por esta letra griega que se llama ρ, y ρ cambia en el tiempo y cambia con la posición. Si ustedes se dan cuenta, en este instante nosotros vamos a tener este radio de curvatura, en este instante vamos a tener este otro radio de curvatura y en este instante vamos a tener este otro radio de curvatura. Entonces, fíjense en estos tres gráficos de acá abajo. ¿En qué dirección está el radio de curvatura? Está en dirección contraria al eje normal. Entonces, si la dirección del eje normal es este U sub n, el radio de curvatura está al otro lado, menos U sub n. Y nosotros simplemente le podemos representar a ese radio de curvatura como menos su módulo por esa dirección. Entonces, otra vez, chicos, ¿qué es lo que nosotros vamos a tratar de hacer ahorita? Nosotros vamos a describir el movimiento que ya hemos hecho antes en coordenadas rectangulares, pero en componentes normales y tangenciales, utilizando estos nuevos ejes. Por ejemplo, la velocidad. Estos serían los ejes con los que trabajábamos antes, miren, el eje X y el eje Y. Nosotros le descomponíamos a esta velocidad en la componente en X y más la componente en YJ. Ahora simplemente vamos a hacer eso, pero lo vamos a hacer con respecto a estos nuevos ejes, al eje tangencial y al eje normal. Siempre que en un ejercicio, como en los dos que vamos a hacer abajo, les digan represente la velocidad en componentes normales y tangenciales, ustedes tienen que empezar por aquí. La velocidad nosotros le vamos a descomponer en dos componentes, en una componente tangencial y en una componente normal. Es decir, nosotros vamos a determinar el módulo por el unitario tangencial más la velocidad normal por el unitario normal. ¿Cuánto vale la velocidad en el eje normal? Como está medio dado la vuelta, tal vez no es tan evidente. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros seguimos trabajando con las mismas coordenadas de siempre. Y supongamos que este es nuestro vector. Esto vale 3. Esto es X, esto es Y. Yo les diría, ¿cuál es la componente en Y de ese vector? No hay componente en Y. Entonces simplemente tendríamos 3Y más 0J. Ahora esto mismo que está aquí está un poco girado, está inclinadito. Entonces miren, nosotros sí tenemos una componente tangencial, pero no tenemos una componente normal. La velocidad en realidad no tiene una componente normal. Simplemente la velocidad en componentes tangenciales y normales sería igual a la rapidez por el unitario tangencial. Nosotros habíamos visto en una clase anterior que si nosotros teníamos la trayectoria y le derivábamos, es la rapidez. Entonces miren el ejercicio que nosotros vamos a hacer más acá abajo. Este ejercicio de aquí a nosotros nos dan la trayectoria. Si ustedes hallan la derivada, esto simplemente es la rapidez. Y si nosotros tenemos la rapidez, la velocidad simplemente va a ser esa rapidez por el unitario tangencial y se acabó. Veamos la aceleración. Este es nuestro vector aceleración. A ese vector nosotros le vamos a descomponer en sus componentes tangenciales. Este sería la aceleración tangencial y en esta otra componente que es la aceleración normal. Siempre que en un ejercicio les diga exprese la aceleración en componentes normales y tangenciales, ustedes tienen que empezar por aquí. La aceleración nosotros le vamos a expresar como la componente tangencial por el unitario tangencial más la componente normal por el unitario normal. A sub t, como ya les dije, es la aceleración tangencial. Esta aceleración nos va a medir el cambio en el módulo de la velocidad, es decir, el cambio en la rapidez. Por tanto, ¿cómo calculamos esta aceleración tangencial? Simplemente nosotros derivamos la rapidez. Pero a su vez, acuérdense de esta expresión que tenemos acá arriba. La rapidez era la derivada de la trayectoria. Entonces, si nosotros tenemos la trayectoria como estaba abajo
y nosotros le derivamos 2 veces, esa va a ser la aceleración tangencial. Y en cambio, la aceleración normal, en cambio, nos mide el cambio en la dirección de la velocidad. Ustedes le han de haber visto como la rapidez al cuadrado sobre el radio. Pero ya vimos que el radio no es constante, sino que cambia en el tiempo. Es simplemente sobre el radio de curvatura. Y otra vez, como la rapidez es la derivada de la trayectoria, entonces aquí nosotros tendríamos ese punto al cuadrado sobre el radio de curvatura. Listo. Así vamos a calcular nosotros en los ejercicios que vamos a hacer la aceleración tangencial como la derivada de la rapidez o como la segunda derivada de la trayectoria y la aceleración normal como la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura o como la derivada de la trayectoria al cuadrado sobre el radio de curvatura. ¿Y qué vamos a hacer después? Les vamos a juntar a esos resultados y les vamos a reemplazar en la expresión que teníamos arriba. Entonces, la aceleración en componentes tangenciales y normales sería la derivada de la rapidez por el unitario tangencial más la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura por el unitario normal. O también a la segunda derivada de la trayectoria por el unitario tangencial más la derivada de la trayectoria al cuadrado sobre el radio de curvatura por el unitario normal. Nuestra aceleración sigue siendo un vector que nosotros le podemos obtener como la suma de estos dos vectores, que ya les pusimos explícitamente acá arriba, como la aceleración normal más la aceleración tangencial. Obviamente, nosotros podríamos calcular el módulo de esa aceleración de esta forma. Y si nosotros conocemos dos, podemos calcular la tercera. Primera observación. Segunda observación, algo que también ya vimos. Esta de aquí sería el unitario del radio de curvatura. Y nosotros ya vimos que simplemente está en dirección contraria a nuestro unitario normal. Otra cosa que es importante, ¿cómo nosotros determinaríamos el unitario tangencial? Por ejemplo, les doy una pista. Nosotros conocemos la velocidad y el módulo de la velocidad, obviamente. La velocidad sobre su módulo. Por supuesto, simplemente es la velocidad dividida para su módulo, porque el unitario tangencial está en dirección de la velocidad. Otra observación súper importante. Si ustedes tienen la rapidez y le derivan, esta es la aceleración tangencial. Y a su vez, esta es la segunda derivada de la trayectoria. Supongamos que ustedes conocen la aceleración normal y la rapidez. ¿Cómo determinarían el radio de curvatura? Dividiendo la rapidez al cuadrado para la aceleración normal. Si quieren calcular el vector radio de curvatura, simplemente a esto después le multiplican por menos el unitario normal. Todo esto que está escrito aquí en estas 5 observaciones, en realidad son cosas que ya habíamos visto arriba. Son solo para aclararles y para hacer énfasis, ¿ya? Esta de acá, en cambio, sí es nueva. Si ustedes quieren calcular la aceleración tangencial, ustedes pueden calcularle como el producto escalar de la aceleración por el unitario tangencial. Calcular la proyección de la aceleración sobre el eje tangencial. Estas son las dos expresiones más importantes que nosotros vamos a utilizar en cambio para el radio de curvatura. Si ustedes conocen x en función de t y y en función de t, una expresión para el radio de curvatura en función del tiempo está dada por esta ecuación de aquí. Si ustedes conocen y en función de x, una expresión para el radio de curvatura en función de x está dado por esta expresión de acá. Dice lo siguiente, miren, una partícula se mueve por esta trayectoria, por una parábola. Y es igual a x al cuadrado menos x menos 6, de izquierda a derecha. Ya vamos a ver qué significa eso. Y tiene una rapidez constante de 10 metros por segundo. Nos preguntan, para cuando se encuentra en el punto x igual a 2,
nos piden determinar la velocidad y la aceleración en componentes tangenciales y normales. Y también nos piden determinar el radio de curvatura. ¿Qué nos están dando de datos? Nos están dando y en función de x. Podemos utilizar esta expresión de aquí para calcular el radio de curvatura. Tenemos que calcular la derivada de y con respecto a x y también la segunda derivada de y con respecto a x. La derivada de x al cuadrado menos x menos 6. La derivada de x al cuadrado es 2x. La derivada de x menos 1. La derivada de 2x menos 1. 2. Ajá, ahí nos queda 2. Ya tenemos estas dos derivadas. Entonces les quiero hacer notar algo importante. Aquí nos va a dar un valor de radio de curvatura que depende de x, para algún valor de x. Esto nos salía 2x menos 1. Y miren, calculamos este de acá y este nos salía 2. Este es nuestro radio de curvatura para cualquier valor de x. Pero miren lo que dice el enunciado del problema. Nos dice para x igual a 2. Simplemente en esta expresión de aquí, nosotros podemos evaluarle para x igual a 2. 2 por 2 menos 1 al cuadrado dividido para el módulo de 2 elevado a la 3 medios. 15,81 metros. Este es el módulo del radio de curvatura. ¿Cómo expresamos esto mismo como un vector? Todo vector, por ejemplo el vector c, puede expresarse como su módulo por su dirección. Este es nuestro vector c, mire. Entonces esta es la dirección del vector c, el unitario de c. Y este de aquí sería el módulo. Todo vector se puede expresar como su módulo por su dirección. Entonces eso es lo que vamos a hacer con este vector radio de curvatura en componentes normales y tangenciales. El módulo es 15,81. ¿En qué dirección se encontraba el radio de curvatura? El radio de curvatura estaba en dirección opuesta al eje normal. Exacto. Entonces, está en la dirección normal, pero en dirección opuesta. Este era el segundo literal. El primer literal nos decía que nosotros calculemos la velocidad y la aceleración en componentes normales y tangenciales. Siempre que les digan calculen la velocidad y la aceleración en componentes normales y tangenciales, ustedes deben partir de estas dos ecuaciones. La rapidez tangencial por el unitario tangencial más la velocidad normal por el unitario normal. ¿Qué vamos a calcular ahorita? Vamos a calcular estos dos. Lo mismo para la aceleración tangencial por el unitario tangencial más la aceleración normal por el unitario normal. Vamos a calcular esto de aquí que está en verde y esto de aquí que está en verde. Empecemos con la velocidad. ¿Cuánto valía la componente normal de la velocidad? Ahí está. 0. 0, ¿ya? Entonces, claro, ustedes pueden empezar directamente con la expresión más simple que encontramos o simplemente con esta expresión más general. Siempre la componente de la velocidad normal va a ser 0. La componente tangencial va a ser la rapidez. Y la rapidez era un dato de nuestro problema, miren. Se mueve con rapidez constante igual a 10 metros por segundo. La velocidad en componentes tangenciales ha sido igual a 10 por el unitario tangencial, metros sobre segundo. Ahora vamos a calcular la aceleración. Para eso nosotros tenemos que calcular la aceleración tangencial y la aceleración normal. Entonces, la aceleración tangencial era la derivada de la rapidez. Se mueve con rapidez constante. Entonces, la componente tangencial de la aceleración vale 0. La aceleración normal. La aceleración normal, la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. El módulo, ¿no es cierto? Todo esto nosotros ya tenemos, miren. La rapidez era 10 al cuadrado. El radio de curvatura, ahí está, 15,81. Denme calculando, por favor. ¿Cuánto sale? 6.33.
¿Qué hacemos una vez que ya llegamos a este punto? Nosotros simplemente tenemos que coger nuestra aceleración tangencial y nuestra normal y reemplazarle en esta expresión que está aquí. La aceleración sería igual, la aceleración tangencial vale 0, entonces solamente tendríamos la aceleración normal que vale 6,33 por el unitario normal, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Alguna pregunta, chicos, por favor? Siguiente problema. Nos dice que una partícula se mueve en el plano XY de izquierda a derecha, de modo que su trayectoria S está dada por esta expresión. En el tiempo t igual a 2, nos dan de dato el radio de curvatura. ¿Qué nos piden calcular? La velocidad y la aceleración en componentes rectangulares. Después nos piden calcular la velocidad y la aceleración en componentes normales y tangenciales. Yo empezaría por el literal B en realidad. ¿Qué les dije? Siempre que les pidan esto, partan de estas expresiones. La velocidad es igual a la rapidez por el unitario tangencial y la aceleración es igual a la aceleración tangencial por el unitario tangencial más la aceleración normal por el unitario normal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la rapidez y vamos a calcular la aceleración tangencial y la aceleración normal. ¿Cómo calcularíamos la rapidez? La rapidez es la derivada de la trayectoria. Ayúdame la derivada de esta S de acá, porfa. 3t al cuadrado más 2t. Fíjense, chicos, esta rapidez depende del tiempo, pero en nuestro problema a nosotros nos están preguntando para el tiempo t igual a 2. ¿Cómo nosotros calcularíamos la velocidad al tiempo t igual a 2? Simplemente reemplazando t igual a 2, ¿no es cierto? Sería igual a 16 por el unitario tangencial. Esto en metros por segundo. Esta sería la velocidad en componentes tangenciales. Listo. Ahora para la aceleración vamos a calcular la aceleración tangencial por aquí. Más abajito vamos a calcular la aceleración normal y simplemente después también le vamos a reemplazar en esta ecuación que está aquí. Si nosotros queremos determinar la aceleración tangencial para cualquier tiempo, es la derivada de la rapidez. Nosotros derivamos una vez la trayectoria, tenemos la velocidad, le volvemos a derivar, tenemos la aceleración para cualquier tiempo. 6t más 2. ¿Cuál es un típico error? Y tendrán cuidado porque en eso se saben equivocar full, chicos. Para hallar la aceleración en el tiempo 2, derivarle a esta expresión de aquí. Eso no es correcto. Si nosotros tenemos la trayectoria en función del tiempo y le derivamos, obtenemos la velocidad en función del tiempo. Una vez que ya tenemos esto, podemos evaluarle a la velocidad para cualquier tiempo. A esta expresión de la velocidad en función del tiempo es la que nosotros tenemos que derivar para determinar la aceleración tangencial también en función del tiempo. Y una vez que hacemos esto, ahí sí ya podemos hallar la aceleración para el tiempo 2. ¿Está claro, chicos? Ya tenemos la aceleración tangencial en función del tiempo. Para hallar la aceleración tangencial en el tiempo 2, sería 6 por 2, 12 más 2, 14. ¿Cómo calcularían la aceleración normal? La rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura, 16 al cuadrado. ¿Y el radio de curvatura? Aquí tenemos un radio de curvatura que nos dan de dato, mira, justo para el tiempo 2. ¿Qué opinas? ¿Qué deberemos hacer? Sacar su módulo. Exacto. El módulo de todo vector es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, dijo la compañera. 12 al cuadrado más 9 al cuadrado, exacto. 17,06. ¿Cuál es el último paso? Simplemente vamos a tomarle a la aceleración normal y a la tangencial y le vamos a reemplazar en esta expresión. Entonces, miren, la aceleración en el tiempo 2 en coordenadas normales y tangenciales sería
14 por el unitario tangencial más 17,06 por el unitario normal. Metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Este era el literal B, ¿se acuerdan? Decía, determine la velocidad de la aceleración en componentes normales y tangenciales. Nos saltamos del primer literal. ¿Cómo nosotros determinaríamos esa misma velocidad y aceleración, pero en componentes rectangulares? Es decir, en I y en J. Ahorita tenemos en unitario tangencial y unitario normal. Si nosotros podríamos conocer estos unitarios en coordenadas rectangulares, supongamos que es 0,8i más 0,6j es unitario. Ya está, ¿sí? Lo multiplicamos por 16 y ya tendríamos la velocidad en componentes rectangulares. Lo mismo acá, supongamos que aquí ya tenemos este unitario y supongamos que este otro unitario también le podríamos calcular como 0,5i más, me invento, verán, 0,2j. Reemplazamos aquí, multiplicamos por 14, por 17, agrupamos y ya estarían coordenadas rectangulares, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es esa, ¿cómo nosotros podríamos calcular esos unitarios para poderles reemplazar y hacer lo que les acabo de indicar? Nosotros nos acordamos de esto, miren chicos, que el radio de curvatura es igual a su módulo y que está en dirección contraria al unitario normal. Entonces, el unitario normal, nosotros sí le podemos calcular como el cociente de este radio de curvatura sobre ρ, menos. Entonces, ρ, ¿cuánto valía? Menos 12i menos 9j. Y esto dividido para su módulo. ¿Cuánto es esto, porfa? 0.8 en I, 0,6 en J. Vamos a graficarle a ese unitario 0,8i. Estaría, digamos, por aquí, 0,8, 0,6j por aquí. Y este sería nuestro unitario normal. Nuestro eje tangencial va a ser perpendicular a este. Pero la gran pregunta es, ¿mi velocidad, mi unitario tangencial, va a estar en esta dirección o va a estar en esta dirección? ¿Cómo se dan cuenta de eso? Y aquí viene el uso precisamente de esto que parecía que no tenía importancia, se mueve de izquierda a derecha. No sabemos cómo también será esa trayectoria que está arriba, pero acuérdense, el unitario normal siempre apunta hacia el centro. Entonces es muy probable que sea lo que sea así. Y miren, se mueva de izquierda a derecha. ¿Qué más tienen que saber? Que el unitario tangencial es tangente a la trayectoria, en la dirección de la velocidad. Entonces, ¿estará para arriba o estará para abajo? Si se está moviendo de izquierda a derecha. Hacia abajo. Hacia abajo, exactamente, ¿ya? La velocidad va a ser este vector, miren. ¿Se dan cuenta? Tangente a la trayectoria, ¿sí? Si se mueve de izquierda a derecha. Entonces, en ese punto, nuestro unitario tangencial, que es el que queremos calcular, estaría en esta dirección. Entonces, yo les quiero hacer notar una cosa. Nosotros podríamos determinar este ángulo θ de aquí, fijándonos en este triángulo. Porque sabemos que esto vale 0,8 y sabemos que esto vale 0,6. ¿Y para qué calculamos ese ángulo? Porque este ángulo θ sería igual a este ángulo θ de acá. ¿Por qué? Fíjense, este ángulo es un ángulo recto. Entonces, θ más alfa vale 90 grados. Entonces, como este ángulo de aquí también es recto, eso significa que alfa más este otro ángulo de acá es 90 grados y por tanto esto también vale θ. Entonces, nos podemos fijar en este otro triángulo de acá. Y dado que nosotros tenemos ese ángulo, nosotros podríamos calcular esta componente en X y esta componente en Y de nuestro unitario tangencial. Hagamos eso entonces por partes. Calculemos este ángulo θ. La tangente de θ sería igual a el cateto opuesto que vale 0,6 sobre el cateto adyacente que vale 0,8. Sale 36,87. Exacto. Este sería nuestro ángulo θ. ¿Para qué le vamos a usar?
como yo les decía, este ángulo de acá también es el mismo ángulo 36,87 que nos dice la compañera. Y podemos utilizar ahora este triángulo de acá. También es un triángulo rectángulo para determinar la componente en X de nuestro unitario tangencial y la componente en Y. Acuérdense lo que les había dicho en un ejercicio anterior. Es un triángulo, son los lados del triángulo, ¿ya? No nos vamos a ocupar de los signos ni nada de eso. Después abajo, cuando nosotros le construyamos al unitario tangencial, ahí nosotros vamos a meter los signos. Y tenemos que acordarnos de algo súper importante. Parecería que faltan datos, ¿no es cierto? Pero en realidad nosotros sí conocemos cuánto vale esta hipotenusa. Es del módulo del unitario tangencial. ¿Cuánto vale el módulo de cualquier unitario? 1. Exacto, ¿no es cierto? Ahí nosotros podemos utilizar funciones trigonométricas para calcular la componente en X y para calcular la componente en Y. Por ejemplo, seno de teta sería igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. U de X sería igual al seno de 36,87. ¿Cuánto te sale? Y la componente en Y le podríamos calcular por el coseno. Este sale 0,6 y este sale 0,799. 8. Ya. Y aquí en este punto, ahora sí, nosotros vamos a darle la dirección a cada una de esas componentes. ¿Cuál era nuestra convención? Todo lo que esté al lado derecho del eje X es positivo. La componente de aquí justo está en el lado derecho del eje X, entonces es más 0,6i. ¿Cuál era nuestra convención para el eje Y? Todo lo que apunta en esta dirección es positivo, pero miren, la componente en Y apunta hacia abajo, entonces es negativo. Sería menos 0,8j. Ahí está nuestro unitario tangencial. Una vez que nosotros ya tenemos este unitario normal y este unitario tangencial, lo que vamos a hacer es simplemente reemplazarles aquí en las expresiones que nosotros encontramos. Miren, para la velocidad, nosotros habíamos encontrado que es igual a 16 por el unitario tangencial. Entonces, en esa expresión vamos a reemplazar el unitario tangencial por esto que encontramos ahorita, miren, 0,6i menos 0,8j. Y lo mismo acá, en la aceleración vamos a reemplazar el unitario tangencial y el unitario normal. Es decir, aquí vamos a tener 14 por el unitario tangencial, 0,6i menos 0,8j más 17,06 por el unitario normal. Listo. Y de ahí solamente tenemos que operar. Entonces, por ejemplo, le vamos a multiplicar al 16 por 0,6 y al 16 por menos 0,8. ¿Cuánto te quedaría aquí? Me quedaría 9,6 en I menos 12,8 en J. Ya. Esto en metros por segundo, ahí está, miren. Nuestra velocidad en componentes rectangulares. Y aquí tenemos que operar un poquito más. Hacer lo que hizo la compañera 2 veces y simplemente sumar lo que tiene I con lo que tiene I, lo que tiene J con lo que tiene J. Y esta sería nuestra aceleración en componentes rectangulares. Y eso sería todo.